Máquinas, vamos a por la restauración española, ese régimen que devolvería el trono a los Borbones, a Alfonso XII. Un peculiar sistema ideado por Cánovas del Castillo, al calor de los acontecimientos de ese sexenio revolucionario que dejamos atrás. En nuestra introducción debemos plantear el significado que tendrá ese término de restauración, un tema en el que nos centraremos sobre todo en los fundamentos o características del régimen, segundo, en cómo sería la realidad o cómo funcionaría en la práctica, y tercero, incluir de alguna manera la oposición a este sistema excluyente. El texto del tema es el Manifiesto de Sandhurst, de Alfonso, escrito a finales del 74 y cuyo principal artífice es Cánovas del Castillo, mostrándose en cualquier caso el joven príncipe como católico y liberal. El golpe de estado de Martínez Campos y la llegada del rey se inaugurará un reinado que durará hasta 1885. Este nuevo periodo zanjará el conflicto cantonal, llegará a la paz de Zanjón con el tema cubano y abolirá el régimen foral en 1878 tras la guerra carlista. Con la repentina muerte del rey y el futuro Alfonso XIII aún sin nacer, le sucederá en el trono su madre, la regente María Cristina, hasta la mayoría de edad de su hijo en 1902. El reinado de Alfonso, que ya estudiaremos durante el siglo XX, legará a Primo de Rivera las funciones del poder hasta su salida para luego acercarnos a la Segunda República. En cualquier caso, nuestro tema arranca con el primer punto: funcionamiento teórico del sistema. Los principios ideológicos se basan en la organización de un sistema fundamentado en una monarquía parlamentaria, conservadora y oligárquica, con aspiraciones a mantener el orden social y garantizar el poder económico de las clases más altas. Los cuatro pilares básicos de este sistema son: primero, el rey, una monarquía parlamentaria; segundo, las Cortes, las de siempre; tercero, la Constitución de 1876, la más larga de la historia de España, ecléctica y ambigua, para contentar y durar mucho. Aunque podríamos aquí apuntar el resto de reformas y novedades legales que se irán introduciendo, como la ley de asociaciones o el sufragio universal masculino en 1890. El cuarto pilar, el turno de partidos, que hace referencia a ese bipartidismo, esa alternancia en el poder de los dos partidos más importantes y únicos posibles. Por un lado, el Partido Liberal Conservador de Cánovas del Castillo, hasta su asesinato en 1897. Luego vendrían Silvela, Maura o Dato. Aquí están los moderados, la antigua Unión Liberal, carlistas disidentes. Aquí también encontramos los grandes propietarios rurales, la alta burguesía y las clases más altas de la sociedad. Por otro lado tenemos el Partido Liberal Fusionista, fundado por Sagasta en 1890. Luego tendríamos a Monteros Ríos, a Moret, a Canalejas. Encontramos a los unionistas de izquierda, los demócratas, otros propietarios, otras clases medias y el resto de la burguesía. No son partidos de masas, sino en torno a estas personalidades. Coinciden ideológicamente en lo fundamental, en el rey, la constitución, la propiedad privada y el Estado centralista y unitario con su alternancia. Por otro lado, los militares perdieron ese protagonismo que tuvieron con tanto pronunciamiento, y es el poder civil ahora el que da una cierta y aparente estabilidad al régimen a caballo entre los dos siglos. En el segundo punto deberíamos hablar de las características reales, pues aquí nos vamos a la práctica del sistema, a la corrupción, el clientelismo, el nepotismo, la prevaricación, al poder de la oligarquía y al caciquismo, ya sea persuasivo o coactivo. Uno de los puntos más importantes será describir el fraude electoral. Si hoy entendemos que un gobierno sale en función de los resultados electorales, durante la restauración el proceso es algo así como a la inversa. Tras el desgaste del gobierno, se decide que el opositor sea declarado presidente y, para darle apariencia de legalidad a esta farsa, se disponen a convocar unas elecciones y en las mismas los resultados deben encajar con lo que previamente se ha acordado. Puede parecer confuso eso de que deben coincidir los resultados en las elecciones con lo que desde Gobernación y el rey se ha considerado que salga en las urnas, pero así fue. La maquinaria trampista de este sistema tuvo episodios tan de película como hacer que los muertos votaran, desaparecieran las urnas o cambiar la hora de los relojes para evitar ejercer ese supuesto derecho. La muerte de Alfonso XII impulsó ese pacto del Pardo entre los dos partidos para garantizar la continuidad de todo este circo durante la regencia de María Cristina. Para terminar, podríamos incluir un tercer punto que aclare la oposición a este régimen excluyente, pero insisto, muy por encima, mucho más escueto de lo que me gustaría compartir contigo ahora. La oposición será irregular o con distinta intensidad según la época, y sus protagonistas, de la nada, se convertirán en un quebradero de cabeza para el propio Estado.
En cualquier caso tenemos fuera del sistema a estas 4 fuerzas o realidades. Los carlistas ultracatólicos, donde Ramón Nocedal y su partido integrista será el más significativo. Los republicanos, si bien el mal sabor de boca que dejaron durante el sexenio y ahora su desunión, les precipitan a no tener muchas oportunidades o destacar en la escena política. Con el tiempo la situación cambiará y la influencia de una forma de Estado sin rey volverá a ser fuerte en España. Aquí tenemos al Partido Republicano Posibilista de Castelar, al Partido Progresista de Ruiz Zorrilla, al Partido Republicano Centralista o Unitario de Salmerón, al clásico Partido Federal de Pi y Margall y luego tendremos al Partido Radical de Lerroux. En tercer lugar, tendríamos a los regionalismos que luego derivarán en nacionalismos. Primero, el catalán. Contra el librecambismo central, la burguesía catalana apoyó este movimiento que podría facilitar medidas proteccionistas para sus negocios. Tenemos el tradicionalismo católico de Torrás, el republicanismo y progresista de Valentí Almiral, con su Centre Català y su Memorial de Agravios, la Unió Catalanista y sus bases de Manresa, y finalmente la Lliga Regionalista de Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó. El nacionalismo vasco se plantea como un rechazo hacia las costumbres de fuera, la de los españoles, maquetos, y se manifiesta una idealización del mundo tradicional y rural vasco. Sabino Arana será el gran ideólogo, fundador del PNV en 1895, de la idea de una Euskal Herria o patria de habla vasca, de la Ikurriña y de incluso una superioridad de raza. Al final suavizó mucho sus términos y acercó a los sectores de la burguesía industrial vasca que veían al nacionalismo como una aliada ante el incremento e inestabilidad que el movimiento obrero y sus exigencias podían provocar. Incluir al gallego, con Rosalía de Castro principalmente, el valencianismo, con Blasco Ibáñez, o el andaluz de Blas Infante, le daría buena forma al ejercicio. En el caso de Aragón, aunque incluyamos al gran Joaquín Costa aquí, no se mostró nacionalista, pero sí un defensor del campesinado aragonés y sus lecturas, digamos las de Joaquín Costa, bajo mi punto de vista, son los grandes análisis de toda esta época. No olvidando lo que podríamos llamar como nacionalismos coloniales o de las posesiones españolas en ultramar, Cuba y la intromisión de Estados Unidos por nuevos aranceles a la importación, la esclavitud, las ganas de tener mejor representación y justicia, impulsó entre los señalados al Partido Revolucionario Cubano de José Martí. Con Filipinas y Puerto Rico ocurrirían procesos paralelos. Rápidamente, y sin meternos en materia de un tema trascendental como fue el movimiento obrero, este sentó las bases ideológicas con un socialismo utópico, que derivó primero, y debido a los acontecimientos históricos, en un socialismo libertario o anarquismo, dividido a su vez en dos corrientes, anarcocomunismo, comunismo libertario, y el anarcocolectivismo, de aquí la futura CNT en 1910. Y por otro lado tendremos al socialismo científico o marxismo. Aquí nacerá el PSOE fundado por Pablo Iglesias en 1879 y más tarde el sindicato UGT. Las conclusiones se nos presentan muy atractivas, ya que supongo que podríamos incluir en ellas cualquier punto que más nos guste o nos haya llamado la atención. Leer a los regeneracionistas de forma objetiva es aprender de una España que cierra el siglo XIX de la peor manera, sin pulso, bajo ese pesimismo, con la crisis del 98, como esa generación literaria de Valle Inclán, Unamuno o Baroja, igualmente críticos y geniales que retrataron con sus obras toda una época. Trata de ceñirte a tus dos caras de folio, introducción y primer punto de fundamentos del sistema en la primera cara, y la realidad del sistema por la otra cara, añadiendo un poco esa oposición que podemos dejar muy esquematizada. ¿Hasta cuánto aguantará el sistema? ¿Colapsará de alguna manera debido a la agitación social y a la exclusión política? Como siempre, mucha suerte.